Buenos días, amada familia. Un placer más en el Señor estar aquí al servicio de ustedes, rogando a Dios nos hable, nos dirija y sobre todo nos traiga frutos dignos de arrepentimiento por su gracia. Mis hermanos, venimos aquí rogando completa dependencia del Señor. Personalmente, y luego muchos de ustedes no estén aquí en esta mañana buscando conocer algo nuevo, aunque es importante conocer un poco más a nuestro Dios. No estamos aquí para evaluar sermones, no estamos aquí para evaluar todo lo que sucede en este servicio. Estamos aquí porque necesitamos a Cristo. Esta semana no ha sido fácil para algunas familias de nuestra iglesia. Después de que inició esta cuarentena, finalmente algunos han sido contagiados. Nuestros hermanos Haider y Ana Milena, junto a su hija Daniela, tuvieron una semana muy difícil y todavía están luchando y combatiendo este virus. Y rogamos al Señor sus oraciones para que pasen pronto esta prueba y se alivien y puedan salir negativo. También mis hermanos, nuestra hermana Andrela y su familia, en este caso la hermana Andrela salió positivo. Su familia está en proceso de examinarse, lo más seguro es que sí, pero estamos en manos de Dios y rogamos sus oraciones. No le ha dado duro por el momento hasta ahora, como a otras familias que les estoy comentando. Y quiero poner en especial oración a nuestro hermano Pedro Luis. Pedro Luis nos acaba de informar que sus abuelitos están en la unidad de cuidados intensivos por causa del COVID-19, sus dos abuelos. Es una situación difícil. Rogamos y clamamos a Dios los guarde, los proteja. Mis hermanos, estos son tiempos difíciles. Todos ustedes en sus intervenciones lo manifiestan, pero el contagio se ha crecido grandemente en Colombia. En nuestra ciudad, en Cali, en otras ciudades, no se están respetando, están pasando por encima de las reglas y debemos tener cuidado de no relajarnos, de no dar por sentado que sabemos manejar bien las cosas y que bajemos los estándares de cuidado en la bioseguridad que necesitamos para cuidar a los nuestros. Rogamos a Dios nos dé mucha responsabilidad con nosotros mismos, con los demás, y que Dios permita se levante esto. No solo es el sufrimiento por una posible infección o contagio, sino hay hermanos amados que están sufriendo por no poderse congregar. Algunos sufren más por su edad, porque no van a poder congregarse debido a esta situación. Pero quiero decirles, quiero animarles, quiero rogar su paciencia, de que tengan, que sepamos esperar, porque eso se demora, seguramente se demora más, hasta que el Señor traiga una vacuna o pase algo extraordinario que solamente Dios puede hacer y nos permita regresar. Pero mientras tanto, vamos a continuar por este medio, vamos a seguir sirviendo a través de Zoom, que estamos haciendo casi todos los días enseñanzas. Y hermanos, paciencia, ánimo, busquen a sus ancianos, busquen a su pastor. Lo que necesiten, estamos aquí para servirles, no estamos solos. La iglesia ha sido de tremenda bendición en estos tiempos para muchos hermanos y la gloria sea solo al Señor, porque dependemos de la generosidad de cada uno y de muchos hermanos que han sido dolientes en la situación de muchas familias. Así que antes de orar, vamos a leer la palabra del Señor. Y continuaremos con nuestra carta de Pedro. Por favor, en sus Biblias, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar, familia. Amado Dios y Padre Celestial, permítenos orar, Señor, como dolientes del cuerpo de los hermanos que están pasando pruebas, no solamente físicas de salud, sino económicas, aún emocionales, del estrés y de la angustia. Padre, te doy gracias por la enseñanza en Primera de Pedro, porque es una carta llena de consuelo, llena de gracia, llena de
de ti, Señor bendito, y rogamos que nos hables. Ten misericordia de Ana Milena, Haider y Daniela, de Andrela y su familia, de Pedro Luis y su familia, y de todos aquellos que tal vez no sepamos ahora, pero que estén lidiando también con el COVID-19. Padre, damos gracias porque no estamos parados sobre la arena, sino sobre la roca firme que es Cristo. No es una frase de cajón, es verdad. Si tú no estás con nosotros, Señor, la angustia y el desespero estarían a flor de piel. Pero gracias que tu paz nos gobierna, porque tú estás en perfecto y absoluto control. Y te rogamos, te suplicamos en esta mañana nos hables, nos consueles, nos animes en Cristo como nuestra única y suficiente esperanza. Y aquellos que nos acompañan en esta mañana por primera vez, o que por alguna razón soberana tú los traes a este servicio, no dejes que salgan igual. Dales vida y vida en abundancia a través del arrepentimiento y la fe que solo tú puedes dar para pasar de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Señor, te amamos y te damos gracias por esta oportunidad, que no nos dejas en silencio, que aún por estos medios podemos seguir hablando de Cristo y exaltando tu nombre. Amén. Mis hermanos, en el Catecismo Menor de Westminster, la primera pregunta es muy interesante. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es glorioso porque es verdad, pero al mismo tiempo surge la pregunta, si yo de verdad conozco y me gozo de este Dios de esta manera, de este Dios tan glorioso que habla las Escrituras. De hecho, mis hermanos, permítanme adelantarme un poco. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro empieza diciendo, bendito sea Dios. Y esa expresión es tan increíble que más adelante la vamos a ver, porque nace de un corazón de un hombre que conoce a Dios y entiende lo glorioso que es estar en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 9:24, dice así, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mis hermanos, qué tan misericordioso es el Dios que tú dices conocer y amar. No porque hayan varios, sino porque a veces tenemos conceptos muy débiles de nuestro Padre Celestial. No porque Él sea débil, sino porque nuestra comunión y diligencia en entender y conocerlo, según este texto, no es una prioridad para muchos de nosotros, y eso duele. Qué tan buen Padre es nuestro Dios, cuánto disfrutamos, cuánto exaltamos, alabamos a nuestro Dios por quien es Él. Mis hermanos, uno de nuestros más graves, tristes y profundos problemas es que nos vemos mucho a nosotros mismos. Nos vemos demasiado, como si fuéramos independientes, como si no tuviéramos un padre, como si todo dependiera de nosotros. Y como pensamos de esa forma y luchamos con esta tendencia, nos hacemos daño. Trae desesperanza, trae angustia, trae desesperación, porque lidiamos de una manera inadecuada con la culpa. La culpa aplasta, destruye. Gracias a Dios, que Dios sigue siendo Dios, a pesar de mis debilidades o mis inconstancias como las de ustedes y las mías. En otras palabras, si fuéramos a ilustrar esto, seríamos como un niño pequeño que va a cruzar la calle. Nosotros, los niños, Dios es el Padre que nos lleva de la mano, pero dejamos de ver al Padre para cruzar la calle, y entonces somos nosotros los alertas, los fuertes, los pendientes, los que podemos correr, atravesar rápido la calle, que vamos a evitar los diferentes carros o peligros de la avenida. Pero mis hermanos, no, si cruzamos la calle como creyentes, es porque Dios no nos ha soltado de la mano. Dejamos de ver a nuestro Padre. Amados, el mensaje de hoy es de mucho ánimo, de mucho consuelo, por lo menos así lo ha sido para mí. Y ruego al Señor y sus oraciones para que mis emociones estén tranquilas y sujetas. Ya me conocen que a veces mis lágrimas pueden estar ahí, pero ruego al Señor que hoy no sea el caso. Miren, el apóstol Pedro fue un hombre como nosotros, un hombre que confió en sí mismo, un hombre que al saber que el Señor Jesucristo iba a pasar por la muerte, anunciándola,
Recuerden que el apóstol Pedro dijo que de ninguna manera le negaría, que si tenía que morir con él, moriría. Y ustedes y yo conocemos esta famosa historia, pero a veces el énfasis de la historia es Pedro. No, es el Señor Jesús, es nuestro Padre Celestial, que a pesar de la estrepitosa caída de Pedro, Dios siguió siendo un Dios fiel y bueno para Pedro. De hecho, mis hermanos, fue Cristo mismo quien lo restauró. Y en esta restauración aprendemos muchísimo, muchísimo de la clase de Dios, de la clase de Padre que tenemos. Quiero con ustedes recordar el último momento de Pedro antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a verlo en Lucas. Y de paso, cuando estemos leyendo Lucas, van a ver que la carta, el Evangelio según San Lucas, es muy compasivo, si me permiten esta expresión, de lo que le pasó a nuestro apóstol Pedro. Vayan a Lucas 22:54. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Estamos hablando de Cristo apresado. Y dice el texto al final: y Pedro le seguía de lejos. Aún no ha llegado el tiempo de que le niegue, pero ya vemos a un Pedro asustado, ya vemos a un Pedro no fuerte y cercano, sino lejos, con miedo. Y Pedro le seguía de lejos. 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Verso 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora, mis hermanos, como les mencionaba, la forma como lo escribe Lucas es muy compasivo con la historia del apóstol Pedro, y por eso es importante solo ver algunos detalles en el Evangelio según San Marcos. ¿Y por qué es tan importante leerlo en San Marcos? Porque la historia bíblica nos dice y nos enseña que el Evangelio según San Marcos es los relatos o la vida del apóstol Pedro plasmada en este Evangelio. Es el apóstol Pedro dictando, por así decirlo, esta carta. Entonces el apóstol Pedro en el Evangelio según San Marcos no minimiza lo que pasó. Mis hermanos, en Marcos 14:71, vamos a leerlo en dos versiones. En Marcos 14:71 dice: entonces, este es en la última negación, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. En la Nueva Traducción Viviente es mucho más claro, mucho más fuerte de lo que realmente está diciendo. Dice: Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre del que me hablan. Hermanos, estamos leyendo realmente lo que dice el texto en su énfasis. Que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre del que me hablan. Ahora volvamos a Lucas capítulo 26 y sigamos leyendo cómo termina el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Amados, en el relato de Marcos nos dice: que me caiga una maldición, yo les juro que no conozco a tal hombre. Él dice eso y nuestro Cristo levanta su mirada y lo ve. Yo les aseguro, familia en Cristo, que no fue una mirada como tal vez sería la nuestra, como no, lo miró, y estoy seguro que fue una mirada compasiva, tierna, misericordiosa, porque recuerden que nuestro propio Señor Jesucristo le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Mis hermanos, y dice Lucas 22:62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amados, estas palabras en griego son mucho más dicientes de lo que dicen en español. Cuando dice que lloró, significa que lloró profusa, abundantemente, lleno de tristeza y de angustia. Un lloro estrepitoso, si me permite la expresión, y la palabra amargamente es de una manera que expresa una gran angustia. Mis hermanos, desde que el Señor murió y resucitó,
en mi humilde opinión, debieron ser los días más miserables, angustiantes, dolorosos para la vida de nuestro apóstol Pedro, no solo por la muerte de su Señor, sino por la culpa, por la angustiosa culpa, por el sentimiento de indignidad, por el desespero de haberle fallado a su Señor de esa forma tan vergonzosa, maldecir, desear que caiga una maldición sobre él si él dice mentiras y él sabe que lo estaba haciendo, pero por miedo y por miedo a la situación tan difícil que estaba viviendo, dijo eso. No es excusa, hermanos, pero le pasó, cayó. No era tan fuerte como que creía haber. Y luego de decir que me caiga una maldición, el Señor Jesús lo mira y él termina llorando amargadamente. Amados, su dolor debió ser tremendo, su sentido de culpabilidad, de indignidad debió ser intolerable. Su lloro, su angustia fueron, hermanos, increíblemente desesperantes. Si tú estás en Cristo, genuinamente en Cristo, tú sabes qué es estar en una situación como el apóstol Pedro. Tú sabes qué es pensar que nunca pasarías por ciertos lugares, por ciertas acciones, por ciertas dificultades, por ciertas pruebas, pecados, lo que tú quieras, y terminar en un estado así. ¿Quién puede consolar a un hombre como Pedro al pasar por tan humillante experiencia? Enterarse de una forma tan cruda para él mismo de que no es fuerte, de que terminó siendo mentiroso, que terminó siendo un hombre lleno de miedo. Mis hermanos, sabemos por las Escrituras que esta historia no terminó así, pero hay un detalle muy tierno, hay un detalle que no quiero dejar pasar para ustedes en el libro de Marcos. Si ustedes van al libro de Marcos, capítulo 16, cuando el Señor resucita, y estas hermanas van a buscar el cuerpo del Señor, pasa lo siguiente, pero hay un detalle que quiero traer delante de ustedes. Marcos 16:5 dice así: cuando entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Verso 7: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Mis hermanos, esto para mí es tan conmovedor, que hay un ángel, las primeras personas que se dan cuenta que el Señor ya resucitó, y el ángel le dice: mira, vayan, dígale a los discípulos, pero en especial a Pedro, dígale a Pedro que el Señor resucitó. Mis hermanos, en los zapatos de Pedro, para ser muy honestos con la realidad de esta situación, solamente Cristo lo puede levantar, solamente Cristo lo puede restaurar, perdonar, limpiar y llenar de paz nuevamente y sacarlo de ese lloro amargo. Y la primera noticia que se le da, dígale a Pedro que resucitó, es como el Señor diciendo: mi niño, mi hijo, mi apóstol, mi Pedro, necesita de mí, díganle que yo resucité, y le manda especialmente a Pedro este mensaje, y está en el libro de Marcos. Mis hermanos, ustedes conocen la historia de este encuentro. Pedro, ¿me amas? Recuerdan que Pedro está pescando una vez más, está en la playa. El Señor llega, lo llama hijitos míos, y conoce la historia. Pedro, ¿me amas? Finalmente, ¿qué le dice el Señor Jesús a su apóstol? Una vez restaurado: apacienta mis ovejas. Ya estás listo, ya pasaste por una prueba dolorosa y necesaria. Apacienta a mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Es para mí increíble, mis hermanos, este trato amoroso, misericordioso de nuestro buen Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, a restaurar a su apóstol. Quiero decirles algo de antemano, y durante la enseñanza espero se los pueda comprobar fielmente. Es imposible que nuestro Padre Celestial no haya ido a buscar a Pedro a restaurarlo. Y de esto más adelante, y se gozarán conmigo si Dios lo permite. Mis hermanos, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la obra del Padre, lo que ya hizo en Cristo y lo que está haciendo hoy por nosotros. Hoy vamos a ver, inicialmente eran 3 puntos, pero debo confesarles que no logré pasar de 1 de Pedro 3:5.
Así que el 6 y el 7, Dios mediante, lo veremos en 8 días. Pero los 3 puntos eran estos, o son estos. 1, un Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva. 2, un Padre que nos tiene y dará una herencia eterna. Y 3, un Padre que nos guarda y sostiene para siempre. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver el primer punto nomás. Un Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de su Hijo de los muertos. Antes de iniciar, recordemos, amados, que el propósito de la carta de Primera de Pedro es alentar a la iglesia, a los creyentes en medio del sufrimiento y la persecución, que no se ha desatado con furia a este punto de la historia, pero se desatará. Hoy vamos a ser apacentados por su palabra, inspirada por Dios, a través del apóstol Pedro, de un hombre que el Señor Jesús le encomendó: apacienta mis ovejas. Hoy vamos a ser apacentados por la gracia de Dios. Entonces empecemos con el primer punto, un Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una vez más, como les mencioné hace poco, el apóstol Pedro comienza con una preciosa y muy sentida exaltación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la palabra bendito viene de un término griego de donde viene nuestra palabra elogio. Es decir, podríamos decir que es un elogio, una exaltación, alabar a alguien. Pero esta palabra bendito que usa el apóstol Pedro aquí es una palabra exclusiva para Dios que usaban en el Antiguo Testamento. Cuando se refiere a bendito sea el Dios, está usando un término exclusivo para alabar, enaltecer y poner en alto a nuestro Padre Celestial. Entonces, por ende, el apóstol Pedro inicia en nuestro texto poniendo la atención y el énfasis en el Padre, no en nosotros. Bendito es el Padre, que es la fuente, el origen de toda bendición. Amados, les acabé de contar la historia de Pedro a grandes rasgos, pero cuando el apóstol Pedro dice, bendito sea Dios, mis hermanos, es una convicción sublime, porque de hecho el apóstol Pedro nos coloca de frente esa bendición de Padre, donde es el único digno de suprema alabanza y de donde viene toda fuente, toda origen de bendición. Amados, el apóstol Pedro alimenta a las ovejas del conocimiento de un glorioso Dios, de un glorioso Padre, sostenidos y cuidados. ¿Qué ha hecho este Padre Celestial? Vamos a empezar. ¿Qué ha hecho este Padre Celestial, quien es la fuente de toda bendición para nuestras vidas? ¿Qué ha hecho? ¿Qué enuncia? ¿Qué nos va a enseñar el apóstol Pedro? ¿Cuáles son estas verdades que nosotros y el pueblo de Dios en Asia Menor necesitaban recordar, tal vez? Reconocer, creer, aferrarse a ellas para afrontar las difíciles dificultades. Estas son verdades que todo pueblo de Dios necesita creer, entender, aferrarse, conocerlas, profundizar para poder soportar las más difíciles pruebas, cualquiera que ellas sean. Amados, no vamos a ver estas verdades como algo que nosotros debemos asegurarnos que pase. Lo que vamos a ver hoy es algo que ya fue, que ya es y que es verdad. ¿Me comprenden eso? No estamos hablando algo que yo tengo que entender para que pase, sino que el apóstol Pedro nos va a enseñar cosas que ya son reales, pero que la incredulidad nuestra no nos deja disfrutar, saborear y poder gritar, poder decir bendito sea Dios, como lo hace el apóstol Pedro. Entonces, hace 8 días, en el versículos 1 y 2, vimos lo que hizo Dios, lo que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al santificarnos, escogernos y estas cosas. Pero ahora vamos a ver las realidades, o vamos a comenzar a ver de ahora en adelante las realidades del creyente, lo que ya es tuyo en Cristo, lo que ya Dios hizo por ti y que hoy Dios permita podamos recordarlas,
aferrarnos a ella, arrepentirnos por descuidarlas y correr a Cristo una vez más. Dice el Señor que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mis hermanos, el acto redentor de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo se describe como darle vida o renacer o nuevo nacimiento a los creyentes a través de la resurrección de Cristo. Es curioso porque en nuestras presentaciones del Evangelio lo que más descuidamos es la resurrección de Cristo, como si no fuera un hecho importante. Pero aquí el texto nos resalta que somos vivos para una esperanza viva porque Cristo resucitó. La resurrección de nuestro Señor fue la aprobación, la aceptación, el agrado perfecto, completo de nuestro Dios, que satisfizo la completa ira que era sobre nosotros, pero cayó sobre Jesucristo. Al resucitar el Señor Jesucristo, el Padre dice: me agradó lo que mi Hijo hizo por ti. Estoy completamente satisfecho. El pago fue completamente pagado por todos y cada uno de tus pecados en la cruz del Calvario, de los que creen que esto es verdad, de los que creen por la gracia de Dios que Cristo murió por cada uno de sus pecados. La Biblia nos deja muy claro, no porque sea así, sino porque batallando las enseñanzas en contra de los que no creen en la resurrección, dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos aquí en este servicio, porque seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es gracias a que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día que estamos vivos espiritualmente. Ahora nos dice algo muy interesante. Según su gran misericordia, su grande misericordia nos hizo renacer. Y empezando el texto, nos pone a nosotros en el lugar adecuado. Tú estás vivo, tú naciste de nuevo porque Dios tuvo compasión de nuestras miserias. Nos dio vida cuando estábamos podridamente horrendos en muertos y pecados. De hecho, en Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, recordando las palabras cuando vimos la carta a los Efesios, la palabra muerto no es muerto y un simple muerto tirado. Es un muerto en putrefacción, es un muerto que huele hediondo. Eso es lo que dice en el énfasis en los originales. Entonces, cuando dice Dios, por su gran amor, misericordia, nos hizo renacer, Dios tuvo compasión de la vida podrida, hedionda, miserable que teníamos en nuestros delitos y pecados. Amados, solamente para enfatizar esto, un muerto por sí mismo nada puede hacer. ¿Me comprenden eso? No debemos luchar con ese texto, porque casi siempre muchos estamos luchando, pero algo tuve que hacer. No hiciste nada. Lo que tú pusiste fue podredumbre e inmundicia. Un muerto por sí mismo nada puede hacer. Pero yo creí en Cristo y me arrepentí. Te explico, lo que pasó fue lo siguiente: a Dios le plació darte vida, el Espíritu Santo vino, te cambió un corazón de piedra, te puso uno de carne, te bendijeron con el don de la fe para que tus ojos fueran abiertos y vieras a Cristo. Si Dios no hace eso primero, ninguno de ustedes y yo creeríamos en el Señor ni nos arrepentiríamos. Nos arrepentimos porque nos dieron una fe para ello. Ese es el propósito de la fe. Vamos a verlo más adelante en Pedro, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Amados, fuimos salvados, somos sostenidos, somos perdonados, somos restaurados cada día de nuestros días mientras estemos respirando por su gran misericordia. Por eso dice Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todos los días somos sostenidos, cuidados, restaurados, perdonados por su gran misericordia, por la continua compasión que Dios tiene por nosotros. Por eso el texto en Pedro inicia: bendito sea el Dios. ¿Cómo no estar tan contentos, alegres y felices de que un Dios tan santo, glorioso, poderoso,
decidió poner sus ojos por amor a Él mismo, no a nosotros, y darnos vida cuando estábamos podridos en nuestros delitos y pecados. Ahora, mis hermanos, un dato muy, muy, muy importante. Recuerden que también les mencionaba que Primera de Pedro está lleno de historia, de textos, de ilustraciones del Antiguo Testamento. Y esta palabra misericordia no es la excepción. La palabra griega usada aquí como misericordia es la misma palabra griega que se usó para misericordia en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión en griego del Antiguo Testamento. Me explico. Esta palabra griega usada de misericordia en Primera de Pedro es la misma palabra en hebreo, pero traducida al griego, de misericordia en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué implica esto? Despacio. Esta palabra misericordia del Antiguo Testamento, que es usada en el Nuevo, es una palabra que va directamente relacionada con su pacto de gracia. Cuando Dios decidió ser nuestro Dios y ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, el Señor utilizó una palabra que hace énfasis en este pacto, que es la palabra hebrea Hesed, que traducida es misericordia. Pero esta palabra Hesed traduce amor leal, ¿de acuerdo? Entonces, esta palabra misericordia, Hesed, amor leal, es usada para describir el amor de Dios relacionado a su fidelidad al pacto. Ahora, esa fue la parte técnica, déjenme hacerlo más claro. Su gran misericordia en este texto hace referencia a una clase inagotable de amor, bondad y amabilidad de parte de nuestro Dios para siempre, para cada uno de sus escogidos en Cristo. Una vez más, esta palabra misericordia no es solamente una mera compasión como tal, sino hace un énfasis en el amor, la bondad y la amabilidad inagotable que Dios prometió en su pacto para sus escogidos. Por eso les mencionaba que era imposible que el apóstol Pedro no fuera restaurado. No fue restaurado meramente por sus lágrimas o por su lloro amargo o por despertar compasión, porque estaba hecho ahí tirado. No. Bueno, es importante porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, pero finalmente lo que mueve a Dios a restaurarlo fue que Dios se propuso, determinó desde antes de la fundación del mundo escoger a Pedro y amarlo, tratarlo con una bondad y amor inagotable. Amados, Pedro no fue menos amado cuando cayó. De hecho, fue ese amor inagotable y esa bondad que Dios prometió en su pacto, esa misericordia que nos habla aquí, que fue a correr. Recuerden, dígale a Pedro, que ya resucitó el ángel, dígale a Pedro necesita ser restaurado y el Señor va en su búsqueda. Fue hasta la playa a buscarlo, Pedro no lo estaba buscando. De hecho, Pedro dudaba en la incredulidad de todos los apóstoles que el Señor había resucitado. Entonces, este término misericordia es glorioso por su gran misericordia, por un amor inagotable, por una bondad y una gentileza que gozamos hoy ahora de una forma inagotable. Inagotable. Amados, solamente ese tipo de amor y misericordia puede levantar al apóstol Pedro de su frustración y su culpa, como lo ha hecho cientos de veces con muchos de ustedes y conmigo. Una de las cosas que nos sucede es que vemos con grandes ojos la gravedad del pecado, nos escandalizamos profundamente, no solamente por la miseria de nuestros pecados, sino abrimos más los ojos por los pecados de los demás. Pero, lastimosamente, tenemos los ojos no muy abiertos para ver la grandeza del amor de Dios, el costo de ese amor en la cruz del Calvario por nosotros y por nuestros hermanos. Tenemos los ojos muy afilados en ver la gravedad del pecado, pero no tenemos los ojos ejercitados, el corazón enardecido para ver el amor con que somos amados. Inagotable, dice el texto en el original. Es la forma como Dios decidió amarnos antes de la fundación del mundo. Y es por ese amor que estamos sostenidos. Una vez más, familia, cada uno de ustedes vive, es sostenido, es perdonado, es restaurado cada día de sus vidas por la pura misericordia de Dios. No son restaurados, no son levantados, sostenidos porque son más inteligentes, porque conocen más Biblia, porque escuchen más sermones, sino porque Dios antes de la fundación del mundo decidió amarte de esa forma
tan profunda que solo Dios puede hacer, con su amor ágape. Por la pura misericordia de nuestro Dios, lo hace cada día contigo y con tus hermanos. Entonces, cuando abras los ojos y veas a tus hermanos o a tu hermano o a tu familiar cercano en Cristo con esos ojos grandes de pecador, ten cuidado, porque ya viene papá, ya viene nuestro Padre a levantarlo, a amarlo, a consolarlo y a restaurarlo y a devolverle la paz que solo viene de Dios a través de ir al Señor en arrepentimiento y fe. Él viene y vendrá, porque somos su pueblo. Siempre su amor inagotable y su gracia serán infinitamente mayor que nuestro pecado. Algunos estarán moviéndose en su silla y peleando con esto. Y pastor, eso hace que las personas se relajen y sean sinvergüenzas con su pecado. Otra vez, abre bien los ojos, porque no estoy hablando de ti, estoy hablando del Padre, de lo que ha hecho y lo que está haciendo. ¿Y cuántas veces a ti, que abre los ojos tan grandes, no te ha levantado? Así está levantando a tus hermanos. Yo no estoy hablando de cosas que relajan a los creyentes, estoy hablando de cosas que le hacen arder el corazón, como a Pedro. Dicen, bendito sea Dios, abre tus ojos para ver a Cristo y lo que Él está haciendo ahora. El amor del Padre derramado en su misericordia cada día. Una vez más, yo no estoy hablando de ti y de lo que haces, estoy hablando de lo que ya hizo el Padre y sigue haciendo por ti. Y gracias al Señor, gracias al Santo Dios que sigue teniendo misericordia, porque recuerdo que una vez fue restaurado Pedro, apacienta mis ovejas, van caminando, el apóstol Juan va cerca al Señor Jesús y el apóstol Pedro, en una forma despectiva, le pregunta al Señor Jesús, ¿y qué de este? Y el Señor le responde, ¿y a ti qué? Si yo quiero que Él esté conmigo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Aún después de ser restaurado. Y así somos nosotros. Estamos sostenidos, cuidados cada día por la misericordia de Dios, porque todos los días Dios tiene una provisión de misericordia para levantarnos y continuar en este día. Por eso el apóstol Pedro inicia con esa exclamación tan fuerte, llena de vida y de gozo: bendito sea mi Dios. Y mis hermanos, y si piensan que esto hace sinvergüenza, una vez más, yo no estoy hablando de ustedes ni de mí, estoy hablando de lo que hace un padre. Y si nos da por ponernos de sinvergüenzas, de no confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, Dios viene, porque Dios es fiel y justo no solo para perdonar, sino para disciplinarnos y enderezarnos. Un creyente se arrepiente o se arrepiente, no hay opción por el amor inagotable derramado en Cristo Jesús para nosotros, aún en medio de la disciplina. Mis hermanos, si tú has regresado al camino y te has mantenido en la gracia de Dios por el Evangelio, es porque Dios te ha traído. Tú lo sabes, Dios te ha levantado, Dios te ha sanado el corazón, te ha restaurado, te ha perdonado. Él fue el que te trajo nuevamente y te puso en el camino. Solo Dios puede levantar hombres como Pedro, aplastados por la culpa. Y gloria al Señor, que en Cristo Jesús Él es un increíble, maravilloso, no hay palabras para describir el amor del Padre. Si nos amó estando muertos en delitos y pecados, cuánto más es real, no porque aumente o disminuya, pero cuánto más es real cuando tú y yo hemos disfrutado en estos años de cristianismo tantas veces levantado, tanta provisión, tanta misericordia, tanto consuelo. Amados que están pasando por esta infección o esta virus del COVID-19, Dios los está sosteniendo, aún a los que estamos sanos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, ¿cómo ves tú al Señor ahora? ¿Lo ves de esa forma como Pedro lo ve? ¿Cómo lo vio Moisés en el Antiguo Testamento cuando Dios pasó enfrente de él? Quiero leerles. Y pasando, Éxodo 34:6, pasando Jehová por delante de él, proclamó. Moisés gritó, exclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto es lo que proclama Pedro, eso es lo que proclama Moisés, eso es lo que proclamamos nosotros, aquellos que hemos disfrutado y gozado de su cuidado, de su bendición día tras día. Dios es exaltado, Dios es elogiado,
¿Por qué? Porque solo Él, a través de su gran misericordia, nos hizo nacer de nuevo. Tú no te trajiste a ti mismo, tú no levantaste la mano, tú no le abriste el corazón al Señor. Dios te lo cambió y te quitó un corazón de piedra podrido y te puso uno de carne. Y aún seguimos batallando, pero aún seguimos teniendo un Dios bueno, con una inagotable gracia para rescatarnos, restaurarnos las veces que sea necesario. ¿Por qué digo esto? Una vez más, no te mires a ti ni a los demás, porque Dios ha dicho que el que empezó la buena obra, que es Dios, la va a terminar hasta el día de Jesucristo, hasta que regrese. Tú ni yo, si estamos en Cristo, nunca estamos solos, ni descuidados, ni desprotegidos. Dios es elogiado y exaltado porque solamente Él puede darle vida a los muertos, renacer, nacer de nuevo. Somos nacidos de nuevo, ¿para qué? En el texto. De hecho, serían dos cosas, pero no alcanzamos a verlas. Somos nacidos de nuevo para una esperanza viva y para una herencia. Pero hoy solo vamos a ver renacidos para una esperanza viva. Por favor, en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mis hermanos, esto es muy, muy glorioso. Nosotros tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza que no es temporal, es eterna y segura. Tenemos la esperanza que, ya sea que muramos o que el Señor venga, vamos a tener cuerpos glorificados. Tenemos la esperanza de la vida eterna, es segura. No hay duda alguna porque Dios lo dice. Tu incredulidad no afecta la realidad y las verdades eternas que están para el pueblo del Señor. Nos espera la segura y eterna liberación del pecado. Nunca más batallaremos con el pecado, ni con angustias, ni con deudas, ni con impíos, ni con problemas, ni con persecuciones. Tenemos una esperanza viva que ahora en medio de situaciones difíciles nos da mucho gozo y a qué aferrarnos. Vamos a resucitar con Cristo, vamos a tener cuerpos gloriosos, vamos a vivir eternamente con el Señor, nunca más el pecado. Y la garantía de que eso es real es porque Cristo resucitó. Porque su obra perfecta en la cruz satisfizo una vez y para siempre la deuda que teníamos con nuestro Padre Celestial. Pasamos de tener la ira de Dios sobre nosotros, porque dice Primera Tesalonicenses que Cristo vino a librarnos de la ira venidera para pasarnos a tener ahora el amor inagotable, misericordioso, gentil de nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, mis hermanos, si hay una esperanza viva, es porque hay una esperanza muerta, hay una esperanza que no es esperanza, hay una esperanza que es vana. Casualmente, el anciano Jaime lo tocó en su tiempo de acción de gracias. En Efesios 2, 12 y 13 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mis hermanos, amados en el Señor, si están en Cristo, ustedes y yo tenemos una esperanza viva, gloriosa, que nadie nos va a quitar, que es segura. Que es una esperanza muerta, es una vida sin Cristo. Una esperanza vana es una vida sin Cristo. Escuchen bien esto. Amigos y hermanos que están aquí conmigo en esta mañana, cualquier otra esperanza que el hombre tenga, cualquier esperanza de lo que tú estés aferrado aún como creyente, aparte de Cristo, es frágil y temporal. Es construir la casa sobre la arena. Va a venir la ruina. No hay nada seguro ni eterno en este mundo que nos brinde una genuina esperanza, una seguridad. Solamente Cristo da una esperanza viva. Amados, ustedes conocen y yo que hay muchos que tienen su esperanza y seguridad porque están prontos a comprar una casa o tener una casa y eso les da una seguridad increíble y se llenan de alegría porque van a tener una casa. Otros tienen su esperanza
y su gozo de porque mis hijos van a ser los profesionales que yo no fui y mis hijos van a tener lo que yo no tuve. Esa es su esperanza. Otros están felices y seguros aún en medio de la pandemia por su buena economía. Otros tienen su felicidad y su orgullo y su ego enaltecido porque son inteligentes, su experiencia les ha dado un buen nombre y finalmente van a dejar un legado para la historia en sus capacidades. Otros muy orgullosos por el nivel de educación que tienen, porque pueden hablar con un nivel cultural y con un lenguaje mucho más exquisito que otros y eso les llena de alegría. Otros llenos de orgullo y felicidad porque, como les decía, tienen que dejarle a sus hijos. Muchos hemos dicho, la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es la educación y seguramente lo has dicho, lo has escuchado cientos de veces. El mejor legado para mis hijos es darles una buena educación. Y al mismo tiempo, vivimos en tiempos no tanto de esperanza, sino de desesperanza. Cada 40 segundos alguien se suicida. Y mis hermanos no se están suicidando los mayores de 60, 70 necesariamente. Se están suicidando en mayor proporción y cada vez más grande los jóvenes. Los jóvenes ya no le hayan sentido a la vida, no hayan qué hacer porque no encuentran cómo llenar sus vacíos. Amados, ustedes y yo conocemos que solamente Cristo es una esperanza viva. Pero un poco más adelante vamos a leer en Job algo muy, muy profundamente interesante. Quiero contarles, utilizarme como ilustración, espero me tengan paciencia y en alguna cosa me sepan perdonar. El primer día de mi universidad de Bogotá, recuerdo muy bien la primera clase. La primera clase el profesor nos dijo que escribiéramos qué queríamos que dijera nuestro epitafio, es decir, qué queríamos que fuera escrito en la lápida después de nuestra muerte. ¿Qué diría nuestra lápida después de nuestra muerte? Y recuerdo muy bien, todos, algunos escribimos escritor de grandes libros, grande esto, de gran negocio. No recuerdo ese día que nadie hablara de Dios o de Cristo. Y eso me ponía a pensar en este tema. Cuando terminé la universidad, eso fue más o menos en el año 99, terminé mi universidad. Yo terminé mi universidad estando completamente seguro que tenía mi futuro asegurado, no por mi educación. Seguramente mi padre está aquí con nosotros viendo. Para esa época, la empresa que mi papá dirigía, de que era dueño, nuestra familia, era muy próspera, muy, muy próspera. De hecho, mi esperanza era, no voy a necesitar dinero, voy a estar bien, mis problemas van a ser de otra índole. Pero a Dios le plació en su infinita misericordia, y yo sé que mi viejo está de acuerdo conmigo, que uno de los más grandes regalos que Dios nos dio fue la quiebra. No solamente de la empresa grande. Un año después le pusieron una bomba al vecino, a la compañía de al lado, y veíamos con mi padre cómo se incendiaba la última compañía que nos quedaba. Pero él y yo sabemos, y nuestra familia sabe, los que estamos en el Señor, que fue un regalo precioso del Señor que nos llevó a los pies de Cristo. Primero a mi viejo, y luego mi viejo muy insistentemente conmigo. Dios le dio su gracia para llevarme a la iglesia, y aquí estamos, papá. Entonces, esperanzas que nunca fueron esperanzas, que no son nada. De hecho, con esto termino. Un amigo mío muy querido de la universidad, cuando terminó, su padre murió y le dejó una herencia muy grande. Y él se propuso en su meta, en sus expectativas, crear tal cantidad de dinero. Él se propuso para que su familia, para que él, la generación de sus hijos y la generación de los hijos de sus hijos no tuvieran absolutamente ningún problema en su economía. Ese muchacho logró más o menos en 3, 4 años triplicar la fortuna de su padre. Y muchos de nosotros vivimos así. Tal vez algunos como creyentes tengan sus esperanzas en sus estudios, en un posible viaje, en un posible posgrado, en un crédito, lo que ustedes quieran. Cualquier esperanza que no sea Cristo se va a caer, se va a desvanecer, se los aseguro. Y contaba mi testimonio simplemente porque recordaba a lo que se aferraba mi vida antes. Y gracias al Señor que ahora está en Cristo Jesús. Por favor, en sus Biblias, Job capítulo 8. En Job capítulo 8 vamos a leer de una forma muy clara qué significa tener una falsa esperanza. Y quiero leerlo para ustedes en la versión Nueva Traducción Viviente.
Job capítulo 8, a partir del versículo 9, vamos a leer. Porque nosotros nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. ¿Pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua? Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza depende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros, pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y se extiende sus ramas por el jardín y sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas, pero cuando se la arranca de raíz, es como si nunca hubiera existido. Amados, por la experiencia de mi propia vida, por la realidad de las Escrituras, cualquier esperanza que el hombre tenga sin Dios se va a envejecer, ya sea tu casa, ya sea tu carro, se va a dañar con el tiempo, vas a tener que meter más dinero, se van a destruir, se acabará todo lo que tú puedas hacer en este mundo, se va a pudrir, ya sea que se dañe por el debido uso o simplemente algún pecador ajeno le va a dañar, te va a dañar lo que tú has hecho. Finalmente, si llegas al final de los tiempos, todo lo que tú tienes físico va a ser destruido y pasado por el fuego. Nada te vas a llevar. Mis hermanos, la única esperanza viva, real es Cristo. El resto, cualquier esperanza que tú tengas ahora mismo, dice el texto, es bien interesante, dice el texto, dice, es como su confianza pende de un hilo y se apoyan en una tela de araña. En una tela de araña, mis hermanos, pretender fincar nuestra felicidad y seguridad en algo que se va a caer, que va a desaparecer. Mira, no es tu compañía lo que te da tu seguridad, no es tu buena economía. Mis hermanos, a los creyentes todos sabemos que eso va a pasar. Vamos a morirnos, vamos a envejecer, es parte de la realidad en un mundo caído. Pero esa no es toda nuestra vida, nuestra esperanza está en la eternidad con Cristo Jesús. Y es cierto, el apóstol Pedro dice, bendito sea Dios porque es verdad. Y tú puedes decirlo si estás en Cristo y si no, arrepiéntete, porque tú estás deleitándote en lo que Dios ya hizo por ti en la cruz. Ahora, mis hermanos, aterricemos esto al texto. Para el apóstol Pedro es supremamente importante recordarle a los creyentes de Asia Menor esta esperanza viva, que ya tienen un Padre que los ama inagotablemente y que está ahí para ellos. Y cuando hablamos de estas cosas, del sufrimiento, de las persecuciones, de las falsas esperanzas, puede ser muy fácil decirlo, de labios para afuera. Pero todos nosotros tal vez hemos pasado, estamos pasando, o tal vez pasemos más adelante por momentos de desesperanza, de desesperación, cualquier sea la situación, de esto un poco más adelante. Pero en medio de la persecución de los creyentes en Asia Menor hay situaciones de alto riesgo que se van a convertir en realidad, van a perder sus terrenos. Para la época primitiva, la herencia eran terrenos, sus cultivos, sus casas. Pero para este tiempo, por la persecución, van a perder todo. No van a tener que dejarle a sus hijos, ya sea que se las quiten o ya sea que violentamente se las expropian. Perderán a hijos, perderán familiares, perderán seres queridos en medio de este sufrimiento en la persecución. Trabajar será muy difícil por sus convicciones cristianas. Recuerden que la persecución es por causa de su fe en Cristo Jesús. Y van a ser altísimamente rechazados. Estos hombres de Asia Menor seguramente van a ser desplazados y rechazados por su fe. Eso es allá. Hoy día conocemos casos de hermanos en Cristo por la gracia de Dios que han salido de familias musulmanas, católicas, judías, hindúes. Conozco casos de historias donde alguno de estos
hombres en el Señor llegan a los pies de Cristo, sus familias hacen como una especie de velorio, entierran en vida a sus hijos porque ya no quieren saber de ellos por causa de haber puesto su fe en Cristo Jesús, por causa de haberse arrepentido y seguir al Señor. Entonces no es un sufrimiento ajeno, mis hermanos. Y de verdad, prácticamente hablando, ustedes y yo, neciamente ponemos nuestra esperanza en cosas frágiles, ponemos nuestra esperanza en cosas que son tela de araña que se van a caer, y cuando caen, porque caerán, porque no hay nada en este mundo que sea seguro, no hay nada en este mundo que sea de carácter eterno, que nos pueda sostener y brindar seguridad y felicidad y gozo, que solo viene de Dios. Cualquier cosa que la pones en una telaraña y se va a caer. Mis hermanos, en medio de esta pandemia se ha visto mucho de esto. ¿Perderé mi trabajo? ¿Has podido a veces pasar noches en vela pensando si pierdes tu trabajo? O si te contaminas por el COVID y adquieres este virus, te echarán, porque lastimosamente las personas que pasan por el COVID quedan reseñadas o manchadas hasta que no tengan un certificado de COVID negativo para que les abran puertas una vez más. Si me enfermo de COVID, moriré. ¿Habrá una UCI para mí? ¿Habrá una cama para mí? Si me contagio y muero, ¿qué va a pasar con mi familia? Estas cosas no son ajenas a cada uno de nosotros y nos pueden poner a temblar, pero hoy el Señor nos está diciendo, mira, ¿por qué pones tu alegría, tu esperanza en cosas temporales que se van a caer? ¿Cuántas de nosotros, incluyéndome a mí en el pasado, creyendo que la empresa próspera me iba a sostener a mí y a mis hijos, y se acabó en 3 meses? Y así a muchos de ustedes, proyectos se caen, socios traicionan, trabajos se pierden, compañeros te hacen el cajón y te hacen la vida difícil. Cientos de experiencias difíciles que nos descorazonan porque finalmente terminamos poniendo nuestra esperanza en cosas que se van a caer. Lo único que no se va a caer nunca es nuestra roca eterna y firme, que es Cristo. De verdad, mis hermanos, nuestra esperanza es gloriosa y va mucho más allá de la muerte, y es lo que necesitamos recordar y aferrarnos y decir, bendito sea Dios que hizo esto por nosotros. El tener más dinero no te va a brindar seguridad. Que no te enfermes no te va a brindar seguridad. Algún día el dinero no va a hacer falta cuando estés muriendo. La salud se te va a agotar. Vas a morir. No hay duda de ello. Tú vas a morir. ¿Vas a morir con esperanza o sin esperanza? Cuando los impíos mueren, se hace un velorio y todos dicen, ya está descansando en paz. No hay nada más doloroso que escuchar que los hombres crean que si mueren sin Cristo, sin una esperanza viva, van a descansar en paz. Cuando se enfrenten a la realidad del infierno, va a ser muy fuerte. Pero nosotros tenemos una esperanza que no está afincada en nosotros, sino en la roca eterna, fuerte, poderosa, que es nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre. Mis hermanos, aún cuando tenemos temor en estos tiempos de que si un familiar de nosotros muere, dice 1 Tesalonicenses 4:13 al 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amados, quiera Dios en su infinita gracia y en lo que solo Él puede hacer en esta mañana de poner estas verdades en nuestras almas, entender y valorar esta esperanza viva que ya tenemos en Cristo. Mis hermanos, de verdad, si tu alegría la pones en tu negocio, en tu economía, en tu salud, en tus proyectos, en tu educación, tú estás caminando sobre la tela de una araña y te vas a caer y te vas a desilusionar y a desesperar. Te lo aseguro, porque va a pasar. Dios ha establecido que nuestra esperanza no esté fincada en este mundo, sino en Cristo Jesús. Es una esperanza viva. Mis hermanos, si tú valoras, si tú de verdad crees en Cristo,
y gozas de esta esperanza viva, ¿qué es lo más importante para los tuyos? ¿La mejor economía? ¿La mejor educación? ¿La mejor ropa? ¿El mejor lugar para vivir? Te quiero hacer una pregunta que espero te duela un poco en el amor de Cristo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estén entristezcáis. Si aquellos que están al lado tuyo en este momento murieran, tú los volverías a ver. ¿Tienes esa esperanza de volver a ver, si me permites, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus tíos, a los seres que amas? Si tú de verdad crees que esta esperanza viva es verdad, ¿cuán prioritario sería traer esta esperanza gloriosa y eterna a nuestras casas día tras día? ¿Cuán vital, cuán necesario sería predicar el Evangelio que trae esta esperanza? No te sientas tranquilo y orgulloso y feliz porque la alacena no hace falta nada, porque trabajas 8 o 10 horas al día y tú crees que eres el mejor hombre. No, mis hermanos, una vez más te pregunto, varones que están viéndome, mirándole a los ojos, si alguien muere de los tuyos, ¿lo volverías a ver? Si tú mueres, ¿te volverían a ver? Y tal vez estemos mirando unos a otros y haya ciertas dudas y yo no estoy seguro. Una vez más, no te sigas mirando a ti. Si te sigues mirando a ti, estás colocando tu esperanza sobre la tela de una araña y te vas a caer de bruces. Por favor, mira a Cristo, lo que Él ha hecho, lo que nos está anunciando. Él ya resucitó, pagó todos nuestros pecados. Si estás en Cristo, voltea tu mirada al Señor. No te mires más a ti mismo. Por favor, tenemos una esperanza gloriosa. Si Dios está contigo, edificando tu casa, tú estás ya viviendo para la gloria eterna, aún en esta tierra. Porque ya está asegurada. Todavía nos falta salir de todo este cuerpo de pecado y llegar a la gloria eterna, pero ya estamos viviendo bajo el reinado de Cristo Jesús como nuestro Rey, trayendo su palabra y su reinado a nuestros hogares por donde quiera que vayamos. Pero si Dios no está edificando la casa contigo, ¿recuerdas qué dice la Biblia? Si Dios no está edificando la casa contigo, yo quiero que me mires bien. Si Dios no está edificando la casa contigo, tu familia contigo, no vas a volver a ver a nadie, no te vas a llevar tu casa contigo cuando mueras, no te vas a llevar tu lujoso celular, no te vas a llevar tu computador, tu carro, tu casa, no te vas a llevar nada. De hecho, fácilmente, si tus hijos o los familiares se van a volver aves de rapiña por todo lo que tú puedas dejar. Si Dios no está edificando tu casa, todo lo que tú estás haciendo va a ser en vano y vas a perder toda tu vida haciendo absolutamente nada, pero tú crees que eso te da esperanza y felicidad. Si Dios no está edificando tu casa, todo lo que tú hagas será en vano, porque es una esperanza muerta y vacía. Pero si Dios está edificando tu casa y tú entiendes que esta esperanza es viva, real, tú vas a perseverar en el amor del Señor de traer el Evangelio más y más a tu casa, porque tú y yo conocemos, bendito sea Dios que ha hecho esto por nosotros y queremos dar ese Dios a nuestras familias, pero aún somos débiles en esta diligencia. Nuestra esperanza, quiero leerles esto de un buen hermano. Nuestra esperanza está anclada en el pasado porque Cristo resucitó. Nuestra esperanza permanece en el presente porque Cristo vive a la diestra del Padre y en nosotros. Y nuestra esperanza se completará y está completa en el futuro porque Cristo regresará por nosotros. ¿Tú crees eso? ¿Eso te da alegría en este momento que Cristo va a venir por ti? Mira, de verdad, no te vas a llevar nada. Y Dios es tan gloriosamente bueno y compasivo con nosotros, que no solamente nos dice que tenemos una esperanza viva, sino que nos dice, mira, es posible que aquí pierdas todo. De hecho, lo vas a perder todo porque no te lo vas a llevar. Pero nos asegura algo para animarnos y fortalecernos, aunque no lo necesitaríamos. Pero Dios lo quiere hacer. En el sentido que ya tenemos a Cristo, tenemos todo, pero Dios
nos dice, mira, si vas a perder todo aquí, no te preocupes, que en el cielo te tengo una herencia. Por favor, miren el texto. Primera de Pedro 1:4, y con este texto terminamos y algunas aplicaciones, y con este texto empezaremos en 8 días, pero una vez más no perdamos el hilo. El apóstol Pedro le dice, hay una esperanza viva y es posible que pierdas todo, pero el Señor dice en primera Pedro 1:4, no solamente nacemos de nuevo para una esperanza viva, sino también para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. A veces vemos con cierta envidia, o no sé cómo decirlo, a la gente que tiene dinero, o gana mucho dinero, o se gana la lotería, o quisiéramos que eso fuera para nosotros. Pero yo te estoy diciendo hoy, como un abrebocas para dentro de 8 días, que en Cristo ya tienes una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros, que nadie te la va a quitar, ni se va a dañar, y el pecado la va a afectar nunca más. Pero una vez más, con este texto iniciaremos en 8 días. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos que hemos visto en esta mañana. Mis hermanos, si estás en Cristo, ya cuentas con una misericordia, con un amor inagotable cada día. No solo te dio vida, sino que hoy mismo, en esta misma mañana, te está sosteniendo, te está cuidando, porque es tu buen Padre. Te ama, familia, amados que están luchando con la culpa. Solo Dios te puede perdonar y restaurar. Y Él viene a ti, y tú puedes ir a Él sabiendo que Él tiene una fuente inagotable de amor y de misericordia, que juró por sí mismo dártelo cuando decidió ser tu Dios, cuando te escogió antes de la fundación del mundo. No pienses, pero eso hace que la gente se vuelva sinvergüenza. Mis hermanos, amados que están escuchándome, Dios no dejará a sus niños siendo sinvergüenzas. Los disciplinará y los enderezará. Eso es seguro. Esa es una esperanza cierta para todo creyente, que Él mismo va a enderezar nuestras veredas. Porque si Él empezó la obra en ti, la va a terminar, amado. Te lo aseguro. Porque Dios es fiel a sus promesas. Solo el Señor puede levantarte con paz y con gozo en esta mañana. Si estás bajo la aplastante, bajo la abrumadora culpa, yo sé que es eso, pero también sé cómo es un Dios bueno, dando paz y gozo, cuando tú lo último que querías o lo que más anhelabas era morirte. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amados, en este mundo caído vas a pasar por el dolor, porque tenemos la tendencia a poner nuestra esperanza en cosas tan frágiles y temporales. Sea lo que sea que no sea Cristo, se va a caer, se va a envejecer, se va a deteriorar, se va a destruir tarde que temprano. Te va a desilusionar y vas a entrar en desespero. Pero a Cristo nunca le va a suceder eso. Ni se va a envejecer, ni se va a manchar, ni se va a contaminar, ni nadie lo va a quitar. Porque Él mismo nos la dio y Él mismo la está cuidando, como veremos en 8 días, si Dios así lo permite. Hermanos, el dolor en este tiempo es pasajero, es temporal. Te espera un cuerpo glorioso que nunca más se va a enfermar y nunca más va a tener que luchar con la aplastante culpa o los pecados miserables que nos asedian hoy día. Cristo resucitó y ascendió a la diestra del Padre y nos aseguró una esperanza viva y veremos una herencia eterna. No quiero despedirme sin volverte a preguntar, mirándote a los ojos, en medio de tu familia, hazte esta pregunta en esta mañana. Si mi hijo o mi hija, o mi esposa o mi esposo, o el familiar que esté cercano a ti, muere, ¿lo volverás a ver? Que Dios tenga compasión de nosotros y traiga mucha vida y mucho consuelo. Porque si tú estás en Cristo tienes una esperanza viva y gloriosa. Y tal vez cuando muera alguien cercano a ti estés triste, pero al final
En medio de todo vas a estar con tanto gozo porque lo volverás a ver. Que Dios nos conceda a todos nosotros por su gracia y su poder y sus convicciones en nuestros corazones, que yo y mi casa sirvamos al Señor. Es Cristo tu fuerte y gloriosa esperanza. Es Cristo quien te saca una sonrisa ahorita mismo y dice: estoy tranquilo y seguro en medio de estas situaciones porque tengo una roca firme que me va a sostener. Porque esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Eso sucede contigo hoy y ahora. Recuerda, amado hermano, que Dios dice: buscad primeramente mi reino y mi justicia. Quiero aclarar, no dice únicamente, dice primeramente. Y mis hermanos, ¿cómo no va a ser una prioridad buscar el reino de Dios y su justicia si es lo único que le puede traer esperanza a los que amamos? Nada más. Puedes pagar los millones que quieras en el colegio, los millones que quieras en la universidad. Y el evangelio es gratis, por gracia, hoy y ahora, en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo Jesús. No despreciemos buscar el reino de Dios, porque finalmente lo que importa es si tus hijos o tu familia murieron o no en el Señor. ¿Me comprendes eso? Si tus prioridades están la riqueza o lo que dará a tus hijos, mira, amado, yo era los que decía: lo mejor legado para mis hijos será la educación. No, el mejor legado, el único legado valioso que vale la pena es Cristo en la vida de esos dos niños que están bajo mi cuidado. El resto es añadidura, el resto es basura. Dios hará exactamente lo que quiera que pase con mis hijos. Pero es nuestro deber implorar, rogar, orar día tras día para traer esta esperanza a nuestra casa, que es segura, que nadie nos va a quitar. Cualquier otra esperanza, por favor, mírame, está colgada sobre la tela de una araña y se va a caer y te vas a golpear y te vas a estrellar y te vas a desesperar. No pongas tu esperanza en los dolores de tu salud, que los dolores son para la gloria de Dios porque nos acercan más a Dios. No esperes recoger nada que no estés sembrando hoy en tu casa. No esperes cosechar nada, porque uno no puede recoger, dice la Escritura, nada que no esté sembrando. Tenemos una gloriosa esperanza. Y gracias a Dios, que Él va a buscar a sus Pedros a las playas todos los días y nos restaura y nos sustenta. Bendito sea nuestro Dios. Pero amigo que me ves, tal vez tú estés aquí en esta mañana acompañando a tus hijos, a tu hija, a tu esposa, porque te invitó, y tú pienses: qué bonito, qué bonita la iglesia, mi esposa o mis hijos han cambiado, qué bueno. ¿Tú crees que de verdad estás aquí porque crees que es una buena idea acompañar a tu familia y no puedas ver en esta mañana que todo lo que tú llamas esperanza se va a destruir, se va a caer? Tu seguridad y felicidad dependen de cosas que no van a ser eternas, que son temporales, que van a ser destruidas y que solo te queda la desesperación. Tú no estás en esta mañana por acompañar a tu familia. Yo ruego a Dios que puedas reconocer tu pecado, reconocer la necesidad de tener una esperanza viva que solo Dios te puede dar hoy. Si vas a Él en arrepentimiento y fe, y si preguntas qué tengo que hacer, arrepiéntete, reconoce que has ofendido al Santo Dios, que tú no estás en esta mañana meramente por acompañar a tu familia en un acto de complacencia, sino que está en juego tu alma eterna ahora mismo. Si tú no tienes un Padre eterno que te ame inagotablemente, vas a tener un Dios eterno que te juzgue eternamente en el infierno, porque finalmente predicamos el Evangelio para librar, por la gracia de Dios, de la ira de Dios y pasarlos al inagotable amor de Dios. Algunas de esas dos cosas vas a recibir de Dios: o su amor inagotable en su gracia en Cristo, o la ira eterna en el infierno. De hecho, si continúas despreciando, desvalorando estas oportunidades que Dios te concede de escuchar su palabra y arrepentirte, ¿qué va a pasar al final? Yo no creo que vaya a pasar nada. Te va a golpear un puertazo en la cara de realidad, porque esto es cierto. La familia que está alrededor tuya, que es creyente, tú has visto la obra de Cristo en sus vidas, cómo han cambiado, cómo les duele el pecado, cómo ya no son las mismas personas. Tú no puedes ver que de verdad algo está pasando. No son seres perfectos, porque muchas veces los puedes juzgar, pero sabes, estás consciente
que ha pasado hoy en sus vidas, y no tiene que ser así para ti. Dios es bueno y no echa a nadie que venga a Él. Que Dios nos ayude. De hecho, ya lo está haciendo para sus escogidos y en eso nos gozamos. Bendito sea nuestro Dios. Oremos. Amado Rey, Padre Celestial, te doy gracias porque solo tú puedes arder nuestros corazones, hacerlos arder por Cristo, apasionados de las verdades gloriosas que ya son nuestras. El mundo impío y el falso evangelio de la prosperidad promete riquezas aquí. Las riquezas aquí no son nada. La polilla se los va a comer, eso va a envejecerse. Oh Señor, llénanos del Espíritu Santo, no solamente ahora, sino en 8 días. Danos la oportunidad de llegar a 8 días más para escuchar acerca de esa herencia eterna que tú tienes preparada para tus hijos. Que se las diste por gracia, no es que se la estén ganando ahorita mismo. Ya está diseñada y preparada. Padre, te ruego por los cabezas de hogar, por esos hombres, que les avives el corazón para que entiendan que la prioridad debe ser traer el alimento espiritual a su casa. A veces pensamos que lo más importante es suplir las necesidades básicas de nuestra familia, y es importante y amén por ello. Pero el Señor dice buscar primeramente. Amado que me escuchas, tus hijos los volverás a ver. ¿Tienes esa confianza? Y amado, yo no estoy hablando de ninguna manera que tú salves a tus hijos, pero tú tienes el mensaje en tus labios para presentarlo a tus hijos diariamente y rogar al Señor que Él haga la obra. En los hijos de mis hermanas y hermanos que tienen sus hijos lejos del Señor en este momento duro de corazón, Señor, avívale la esperanza, no solamente que tienen ellos, sino que tienen un Dios poderoso, con un amor inagotable ahora mismo, que escucha sus oraciones, escucha sus lágrimas, las ve, las consuela, entiende el dolor de una madre y un padre por sus hijos. No dejes de orar por los que amas, porque ahorita ellos creen que tienen una esperanza, que tienen el mundo cogido por las manos, porque tienen una juventud que creen que no se va a acabar, pero se va a acabar todo eso y tú lo sabes. Y ellos lo sabrán tarde que temprano. Pero te rogamos y los ponemos en tus manos en esta mañana. No, Señor, porque no lo estén, sino que queremos creer en esta mañana que tú nos estás escuchando, nos estás limpiando, nos estás restaurando, nos estás levantando y nos estás diciendo a los hombres de hogar: apacienta mis ovejas. A las madres, cabezas de hogar que no tienen un esposo, que están solas, tú eres su Señor, tú eres su cabeza, tú eres su protector. Niños, padres, adultos, madres, mujeres, todos, busquemos a Dios, su reino y su justicia como una prioridad, porque Dios es digno de decirle: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos y bendecimos y rogamos nos permitas terminar esta oración con el corazón lleno de agradecimiento por ti, para la gloria y la honra tuya en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios derrame más de su gracia y su amor inagotable en sus vidas, hoy, ahora y para siempre. Que traiga vida a los seres que amamos, porque lo único que vale la pena ahorita y todo el tiempo es hablar de Cristo y su evangelio, porque es lo único que da vida a los muertos. Que Dios me los bendiga, los guarde y los prospere en toda buena obra. Bendiciones. Cantemos. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar,
sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. La fama y juventud se irán como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Así es. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Oh Redentor, Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Cántalo. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él.